un avance. La leyenda. Y tras esas intenciones nos vamos hasta Córdoba, Radio Nacional, nuestra emisora en Córdoba, a saludar a nuestro primer invitado. Todo un lujo para nosotros de nuevo en el programa, Manuel Pimentel. Buenas noches, Manuel. Muy buenas noches, muchas gracias por su invitación. Gracias a ti sobre todo por estar ahí en estas fechas. Déjame que te presente. Eres ingeniero agrónomo, máster, estos son datos que he sacado yo creo que de la portada de tu libro. Máster de Ingeniería y Gestión Medioambiental en 1989, abogado también, diplomado en Alta Dirección de Empresas y Prevención de Riesgos. Fuiste diputado en el Parlamento andaluz, además de secretario general de Empleo y ministro de Trabajo y Asuntos Sociales. ¿Y tienes tiempo para escribir libros? Bueno, esto son etapas de la vida, ¿no? Por lo tanto, he ido pasando, eso ya ha pasado. Estudié hace tiempo, fui político hace tiempo y de hace unos años pues soy editor y escritor y por tanto tengo tiempo para ello. Editor de la editorial, valga la redundancia, Almuzara, Berenice y Toro Mítico, y además presidente de la Asociación Española de Empresas de Consultoría. Las editoriales son esas, cada sello tiene una especialidad, pues no ficción, ensayo, narrativa, y efectivamente presido la Asociación de Empresas de Consultoría, que son empresas que prestan servicios de talento, de conocimiento y sobre todo de sistemas tecnológicos, que es lo que ha tenido más crecimiento en estos últimos años. Ajá. Y has escrito un libro, el último, Leyendas de Tartesos, que a mí me está deleitando, mitos, historias y leyendas de la primera civilización de Occidente. ¿Por qué tu interés por Tartesos? Porque ya escribiste otra cosa también de la cual estuvimos hablando hace tiempo. ¿Por qué? Bueno, Tartesos, yo soy andaluz y eso me lo dio más en cercanía. Era muy aficionado a la arqueología de pequeño y recuerdo la fascinación, ¿no?, que me producía cuando fui a ver en el Museo Arqueológico de Sevilla el tesoro del Carambolo. Un chiquillo, pues estos tesoros le abren un mundo de imaginación, ¿no? Después ya con el tiempo pues he ido leyendo, he ido con los arqueólogos a los descubrimientos, y Tartesos tiene ese encanto especial de estar entre el mito y la realidad, entre la arqueología y la leyenda, y eso lo hace que tenga un encanto muy especial, ¿no? Y de hecho me interesó de pequeño y me sigue interesando muchísimo hoy. Si estuvieran en Estados Unidos habrían hecho 27 películas de Tartesos, ¿verdad? Hombre, si estuvieran en Estados Unidos, cualquier civilización de este porte sería recreada, llevada a libros. Piense que, y ya hablaremos, ¿no?, por a lo largo de la entrevista, que Tartesos, por ejemplo, sale en más de 20 ocasiones en la Biblia, ¿no? La plata del templo de Rey Salomón, por decir un caso, venía de Tartesos, así lo dice la Biblia, ¿no? Pues fijaros qué no haría Estados Unidos con ese potencial histórico. Y nosotros apenas tenemos datos de ellos. Esta noche nuestra pretensión con Manuel Pimentel es conocer un poco más de este lugar legendario. Déjame que escuchemos juntos esta introducción que hemos preparado, Manuel. Según cuenta el Antiguo Testamento, en el siglo X a.C., las naves de Salomón, el rey de Israel, volvían cada 3 años cargadas de oro de un lejano y misterioso lugar llamado Tarsis. El rey Salomón tenía en el mar naves de Tarsis, con las de Hiram, rey de Tiro, y traía cada 3 años oro, plata, marfil, monos y pavones. La cita procede del Libro de los Reyes, escrito allá por el siglo VII a.C., pero nos remite 3 siglos atrás, cuando la opulencia mineral del sur de la península ibérica atraía hasta el otro extremo del Mediterráneo a los primeros navegantes semitas. La mayoría de los historiadores lo tiene claro. El primer autor que mencionó a Tarsis se estaba refiriendo a las relaciones comerciales que los israelitas mantenían con Tartesos, el reino situado más allá de las columnas de Hércules, el estrecho de Gibraltar, en el Bajo Guadalquivir, que rigió el mítico rey Argantonio. Desde esta primera mención, el aura enigmática en torno a Tartesos no se ha desvanecido. Viajeros, filólogos y arqueólogos se han lanzado durante decenios a la búsqueda de los restos de aquella civilización que floreció entre los años 1000 y 500 a.C., para desaparecer luego y caer en un olvido silencioso que ha durado hasta hace poco.
Esta noche viajamos hasta el mítico reino olvidado. Nuestro invitado, un experto, nos da más datos. ¿Te ha gustado la introducción, Manuel? Muy bonita, es tan emocionante ver esa cita en la Biblia que desde luego no puede tener menor inicio. Teníamos que aprovecharla, ciertamente. Primera civilización de Occidente, pruebas históricas de que realmente esto es así. ¿Hay alguna? Bueno, hay muchas, no algunas. Primero, la referencia al contexto de las leyendas, mitos que hablaremos, Biblia. Segundo, la arqueología, la piedra, ¿no? Han aparecido importantísimos tesoros, uno de ellos el carambolo. Cualquier interesado puede verlo en internet, de una riqueza fastuosa, una complejidad de orfebrería muy avanzada, con técnicas que algunas parece que vienen de Oriente, pero algunas son desconocidas, ¿no?, para la época. Los candelabros de Lebrija, que son espectaculares, de oro macizo. Es decir, hay una serie de tesoros encontrados de esa época que evidencian una riqueza tremenda. Segundo, la minería. Hay muchas evidencias mineras que durante ese periodo, es decir, ya las minas, sobre todo de cobre en Huelva, estaban en perfecto estado de revista, se estaba extrayendo minería. Y después ya la arqueología. Han aparecido templos como el del Carambolo en Sevilla, el de Coria del Río en Sevilla, el de Cancho Roano en Badajoz y otros que son claramente ya de una tipología tartésica. Está, por ejemplo, esos altares tan maravillosos en forma de piel de toro y otro elemento muy definitorio. La duda, por tanto, ya no es arqueológica, existe. Los arqueólogos tienen otro tipo de dudas, si Tartesos en el fondo es de un origen y una evolución propiamente fenicia, si es más autóctona, si es una interrelación entre los que aquí estaban y los fenicios que vivieron. En fin, hay muchas dudas científicas todavía, eso corresponde a los arqueólogos, pero lo que no cabe duda que sí hay ya una evidencia de que aproximadamente del año 1000 a.C. hasta el 500 a.C., en el sur de la península ibérica, se desarrolló una importante civilización que llegó a prosperar gracias al comercio de los metales. ¿En qué lugar lo podríamos situar? O antes te pregunto, ¿Tartesos una civilización o un conjunto de ciudades o de civilizaciones que se han aglutinado bajo ese nombre? Hay muchísimas dudas, cada arqueólogo o determinadas teorías, algunos que dicen que en el fondo era una confederación de ciudades, algunos que era un reino, otros que eran, pues algo más que confederaciones territoriales. Eso no se sabe todavía. Sí se sabe que desde fuera, y esa mirada del otro es lo que nos arroja, para el mundo griego era un reino, el reino de Tartesos. Pues supongo que serían ciudades, habría alguna principal y habría algún tipo de autoridad política, por lo menos que agrupara un porcentaje de ellas, ¿no? Pero eso todavía hay dudas. Lo que sí es verdad que tuvo que existir una figura similar al rey, que gobernaría una o alguna de estas ciudades o parte del reino, porque aparece muy repetido el tema de los reyes de Tartesos en muchos mitos, ¿no?, por donde hay que pensar que existieron. ¿Y lugares donde se pueda situar esta civilización? Has dicho el Guadalquivir, Andalucía, pero creo que llegaba hasta Extremadura, ¿es cierto? Sí, el territorio así, el núcleo del territorio tartésico parece que fue el Bajo Guadalquivir, como se ha dicho, pero yo creo el Valle del Guadalquivir en el fondo es una unidad geográfica. Quien está en Sevilla está en Córdoba, está en Andújar. Yo creo que el Valle es una unidad. Parece que llegaron, en todo caso Cancho Roano pertenece a Tartesos, que llegaron al norte hasta el río Guadiana y hasta el este se extendieron, y así lo dice Schulten y otros, pues parece que hay elementos tartésicos prácticamente hasta lo que es Murcia, sur de Alicante, es decir, prácticamente el sur de todo lo que hoy en día es España y Portugal, ¿no? Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Y esta noche con la presencia de lujo de Manuel Pimentel, buscando las leyendas de Tartesos. Manuel, había reyes, hay datos de Argentonio, ¿se llamaba? El más conocido de todos, que no es el único, es Argantonio. Argantonio. Pero antes Gárgoris y Avidis. Te pregunto primero por Gárgoris. Yo recuerdo este nombre por un libro que escribió nuestro compañero Fernando. Sí, supongo que lo habrás leído, ¿no? Que sí, impactó a todo el mundo, porque era los orígenes, Sánchez Dragó nos referimos, los orígenes de España. ¿Qué tiene que ver este personaje, Gárgoris? Fernando Sánchez de Dragó ya hace unos años escribió un libro que conmocionó, ¿no?, que era en el fondo pues los mitos, la historia, los misterios que tiene la historia española, y lo tituló Gárgoris y Avidis. Fernando agrupaba casi toda la historia de España, ¿no? ¿Y por qué? Porque son los reyes más antiguos, es el primer mito español que nos ha llegado hasta nuestros días, Gárgoris y Avidis. Bueno, pues son dos reyes mitológicos, ¿verdad? No hay constancia histórica,
pero ya, y me gustaría reflexionar de esto, debajo de los mitos muchas veces hay una semilla histórica, una realidad que la fantasía o el mito ha agrandado, ¿no? Pero existe esa simiente. Pues Gargo y Irabidi sobre todo Gargo era un rey, tiene una historia muy bonita, era un poco despótico, pero trajo el cultivo de la miel, en fin, y tuvo un hijo con un incesto con su hija. Aquello fue una conmoción, ¿no? De tal forma que él quiso matar a ese hijo nieto suyo, y ahí viene la leyenda. Lo intentó arrojándose a los lobos, a los perros, ser pisoteado por el ganado, lo tiró en mar, y el niño milagrosamente siempre se salvaba, hasta que recayó, fue criado por una cierva, fue criado en el bosque, y él se hizo bandolero. El rey logró capturarlo, lo identificaron y al final lo aceptó, ¿no? Es una leyenda maravillosa, que como otras aparecen elementos del niño abandonado y criado en el campo, del incesto, muchos tabúes se abordan, pero que es la leyenda más antigua y los reyes mitológicos más antiguos de España, ¿no? Por eso Fernando lo utilizó y por eso siguen siendo figuras con mucha fuerza histórica. Ya. ¿Y eran reyes de Tartesos o era un rey de Tartesos? Eran reyes de Tarteso. Y así se dice la leyenda griega con total claridad, vamos. Vale, y luego sí llegó otro que era el más conocido, Argantonio, o Argentonio, no sé cómo. Nosotros convencionalmente decimos Argantonio. Argantonio. Me valdría Argentonio, valdría cualquier rey. El caso, fíjate, como sabes, en griego, Argentum es plata, por tanto, ¿qué le venía a decir? El rey de la plata. ¿Qué estamos hablando? No sabemos si llamaría Argantonio realmente, pero para ello era el rey de la plata, el que manejaba la plata. Ese fue un momento extraordinariamente interesante de la historia de Tarteso, ya fue un momento avanzado, en el 500 a.C. aproximadamente, donde los griegos llegan al sur de España. Los griegos habían estado en Ampuria, en Marsella, Ampuria, es decir, el norte, Cataluña actualmente, y no habían llegado al sur, y con Argantonio, que quiso romper el monopolio fenicio del cultivo de la plata. Y le dijo a los griegos, oye, venid para acá, instalaros en Mainaque, y yo os dejo comerciar con gran enfado de los fenicios con la plata. Y de ahí los griegos, fascinados por esta oportunidad, le pusieron el nombre de Argantonio. Los griegos hablaban muy bien siempre de él, ¿no? Como un rey sabio que vivió 120 años. En fin, sí está históricamente comprobado que fue en ese momento justo, un momento de cambio absoluto en el Mediterráneo. Los fenicios, sus capitales Tiro y Sidón, caen en manos de los asirios, babilonios, de los grandes imperios del medio oeste que avanzan. Se rompe ese monopolio fenicio. Argantonio busca la ayuda de los griegos y justo entonces empieza a entrar un nuevo poder emergente, que ya es un poder militar, que es el poder cartaginés, Cartago. Cartago ya no era comerciante, Cartago quería conquistar, no quería comerciar, y a Argantonio le tocó, haciendo un alarde de diplomacia y de política, gestionar este mundo nuevo, más violento, que nacía, ¿no? Y es ritual exactamente histórico, esa convulsión militar y comercial, y por tanto tenemos que pensar que Argantonio, bueno, pues fue un rey que existiría, atendiendo a ese nombre o cualquier otro, pero que le tocó gestionar con habilidad un momento muy, muy delicado. Antes de ir a los mitos y a las leyendas que hablas en tu libro, me gustaría que me contaras si se sabe cómo era esa sociedad, cómo vivía, de qué vivía, aparte de los metales y del comercio que ya se reflejaba hasta en la Biblia, cómo era la forma de vida de la gente, en qué creían. Tarteso, lo que nos llega de Tarteso es por dos vías, ¿no? Lo que es el mito y la leyenda, lo que decían los griegos y lo que vemos en la piedra. ¿Qué decían los griegos? Pues siempre lo asocian en los mitos a un terreno opulento, rico, feliz. Bueno, para ellos su terreno es más árido. El Valle del Guadalquivir probablemente sea, junto con el Nilo, los dos valles más fértiles de todo el Mediterráneo, y por tanto es un paisaje feraz, con agua, agricultura. El estrecho de Gibraltar para la pesca fue y sigue siendo, con la almadraba de atún y demás, una auténtica riqueza pesquera, por tanto, y teniendo plata y cobre en abundancia, ¿no? Pues es evidente que están todos los ingredientes para hacer una especie de Arcadia feliz. ¿Qué nos dicen las piedras? Bueno, las piedras nos dicen que fueron efectivamente comercio, no aparecen grandes estructuras, gran parte de ese periodo puede estar debajo de los pueblos y ciudades actuales del sur de España, y lo que sí sabemos de sus ritos, que tenían santuarios, adoraban ese grado de conexión con Oriente, ¿no? Con los fenicios, ¿no? Que no lo sabemos, pero muchas deidades eran fenicias. Astarte, tenían esas romerías en torno a
a los santuarios, y yo supongo que vivirían como muchos de los pueblos de aquella época, ¿no? En ciudades, ya eran claramente una edad de metales avanzada, y su riqueza sería la agricultura, la minería y la pesca. ¿Y el toro? ¿La figura del toro rondaba también en esta civilización o...? Sí, sin duda. Es decir, el toro siempre, primero los altares con una forma de toro inequívoca, ¿no? Estremecedora. En sus templos hacían sacrificios animales, desangraban a los animales sobre estos altares en esa forma de piel de toro, se pueden ver en internet si se entra, y a raíz de eso caía en recipientes. El toro, y en fin, si te parece después hablamos de la Atlántida, sí, que sí. Hay un ligero o muy lejano relación con Tarteso. También aparece el toro como animal sagrado. El toro siempre estuvo presente en la península ibérica como animal sagrado, ¿no? Desde el Paleolítico hasta nuestros días, que sigue siéndolo. Primeros datos de este pueblo fascinante que estamos buscando esta noche, los tartesos. Hay una segunda introducción que nos va a llevar a hablar más de leyendas y luego seguiremos con la historia. No os lo perdáis, que va a ser apasionante, ya veréis. Abre un libro. Hola, soy Pilar Martín de Jardines en el Bolsillo, y el libro que quiero contribuir a abrir es El amor en los tiempos del cólera, de Gabriel García Márquez. Para mí es un libro que va creciendo contigo y que requiere varias lecturas. Cuando eres joven te puede parecer una historia de amor irreal, pero una segunda lectura, y si puede ser con unos años de por medio, te produce otra sensación. Es un libro que el paso del tiempo hace que gane, y que por encima del amor o al mismo nivel aprendes a valorar otras cosas como la fidelidad y la perseverancia. En definitiva, un lujo de novela por la forma en la que está escrita, por cómo se van descubriendo los personajes y por sus enseñanzas. Radio Nacional de España con la lectura. Espacio en blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. El misterio continúa. Que en su infancia había quedado fascinado por la historia de Schliemann. Schliemann fue el arqueólogo que descubrió Troya. Uh-huh. ¿Cómo descubrió Schliemann Troya? Es muy curioso, ¿no? Él cogió la Ilíada, había leído la Ilíada 1000 veces de Homero, y él dijo lo siguiente: detrás de una leyenda puede haber una realidad, y en la Ilíada hay muchas pistas geográficas, porque habla de un cerro, de un río, de una distancia a la playa, en fin. Y dijo, yo voy a encontrar Troya. Troya existe, dijo primero, y la voy a encontrar gracias a las indicaciones de la Ilíada. Todos lo tomaron por loco. Oye, hasta entonces Troya, con su caballo, con Helena, con París, con Aquiles, era un puro mito, nadie se lo creía que existiera Troya. Y segundo, ¿cómo va a encontrarlo con la Ilíada? Bueno, pues el buen Schliemann se puso manos a la obra y prodigiosamente lo encontró. Aquello fue una conmoción, ¿no? ¿Qué pasa? A raíz de eso la arqueología, sobre todo con la escuela alemana, aprendió que una cosa es la arqueología de la piedra, que es muy importante, que es la evidencia científica, pero que también hay que atender lo que es las tradiciones orales, las leyendas y los mitos, porque a veces se encuentran tesoros y realidades ocultas en ellas. Schulten pensó, si Schliemann ha encontrado Troya, yo voy a encontrar Tarteso, pues siguiendo las indicaciones de los textos clásicos, sobre todo de una obra que se llama La hora marítima de Avieno, que es un periplo costero que hace un viajero clásico. Se puso en marcha, fue maravilloso, muy literario, por las marismas, por el coto de Doñana, entre incompresiones, entre risas de la ciencia del momento, y no encontró Tarteso. Sin embargo, esa búsqueda fue la que puso Tarteso, y un libro maravilloso que escribió puso sobre la mesa pues Tarteso. A raíz de eso, y sobre todo tras el descubrimiento del tesoro del Carambolo en los años 50, bueno, pues se ha puesto y ya son muchos arqueólogos actualmente los que han trabajado pues ese periodo, y ya digo, las evidencias se acumulan. Hay debate todavía, es decir, no es un tema cerrado, no es un tema que pudiéramos hacer una cronología, sino que hay hasta quienes estaban detrás de Tarteso, y los fenicios, como comentaban, pero ya hay muchísimos. Si tuviera que dar un nombre, daría de Schulten, que aunque no acertó en muchos de sus planteamientos, no cabe duda que fue el gran pionero el que puso Tarteso sobre la mesa. Vayamos ya, decía, adelantando un poco lo que habíamos planteado con leyendas. ¿Es cierto que estuvo por aquí ese personaje fabuloso a hacer alguno de sus trabajos, Hércules?
Hércules, que hay que ubicarlo, ¿no? Hércules para los griegos era su superhéroe. Nosotros tenemos pues a Spiderman, a Batman, a Superman, ¿no? Gente poderosa. Bueno, para los griegos era Hércules, hijo de Zeus, y que por tanto y de una mujer, esas mezclas tan curiosas de la mitología griega, y era un hombre que tenía mucha fuerza. Pero más que la fuerza que tenía y el arrojo, la mitología destaca su astucia, ¿no? Era bastante astuto y un pelín gamberro, ¿no? Y esto te hace pues que sea tremendamente literario. Para los griegos, claro, Hércules era su superhéroe y por tanto lo querían cerca. Y de los 12 trabajos, 10 transcurren en lo que era la Hélade, es decir, Grecia, la costa de Asia Menor, la costa de la actual Turquía, un poquito hacia el mar Negro, es decir, lo que era su espacio. Y en solo 2 ocasiones sale su héroe fuera de su espacio natural. Y las 2 vienen atrás de eso. Una para robar los bueyes al rey Gerión y otra para robar las manzanas de las Hespérides. ¿Qué quiere decir? Bueno, oye, que mandar a su superhéroe a un espacio determinado es que lo tenían muy en cuenta, porque era la frontera, el inicio del mundo desconocido, el mundo riquísimo, el mundo mágico y mítico para ellos, ¿no? Hércules hace varias proezas. La primera, y es maravillosa, ¿no? Abrir con su fuerza el estrecho de Gibraltar. Gracias a Hércules, el Mediterráneo y el Atlántico quedaron conectados. Todavía hoy le seguimos diciendo las columnas de Hércules, ¿verdad? Al monte de Gibraltar y a las montañas del frente. Y Hércules pasa a incorporarse a los mitos y leyendas fundacionales de muchas ciudades españolas. El propio escudo de la autonomía andaluza lo tiene como referencia. Hércules está presente con nosotros, ha quedado de alguna forma y nos quedan las 2 leyendas. Las leyendas son divertidísimas, porque vaya proezas que tuvo que realizar y además en el mundo clásico, que ya sabemos que a veces pues extraordinariamente cruel, ¿no? Pero es muy divertido la leyenda en su conjunto. Yo me gustaría que me contaras alguna. Ya hemos pasado las Navidades, pero sigue siendo un tiempo alegre el inicio del 2016. Cuéntame cualquiera que quieras de Hércules o la que quieras. Bueno, Hércules, para que vean la astucia, ¿no? Tenía que... Primero el origen de Hércules para que veamos, ¿no? Zeus, había una reina, se llamaba Alcmena, que le gustaba mucho a Zeus, ¿no? Y Zeus dijo, bueno, esta tengo que conquistarla, pero esta mujer estaba muy enamorada de su marido. Total, que aprovechando que su marido se había ido a una ciudad vecina, Zeus se transforma físicamente en la forma de su marido, yace con ella, se acuesta con ella y engendra a Hércules, ¿no? Bueno, Hércules nace, por tanto, de este adulterio ignorado, no consentido. Hera, que era la diosa de Zeus, coge un cabreo monumental. Era una diosa poderosa, celosa, dominante, y claro, esa infidelidad de su marido Zeus le enerva y jura odio eterno a Hércules. A partir de ese momento hace todo lo posible por fastidiarle y por amargarle la vida. Y ahí arrancan pues el conjunto de peripecias de Hércules. Yo, como muestra de astucia de Hércules, me quedo con la treta que le hace al dios Nereo para conseguirle una información. Nereo era el único que sabía dónde se encontraban las manzanas de las Hespérides, y fue Hércules en un barco, Nereo era el dios del mar, a buscarlo. Pero Nereo, que era, en fin, un tipo divertido, agradable, pero tenía una característica: se transformaba continuamente en lo que quería. Hércules lo llamó, le dijo Nereo: Hércules, ¿qué quiere? Quiero que me digas dónde está el jardín de las Hespérides. Te lo diré si me atrapas. Entonces Hércules, Nereo se transforma en delfín, Hércules se arroja, no logra atraparlo, en fin. Nereo iba cambiando hasta que Hércules tuvo una idea. Le dijo: Nereo, ¿a que no eres capaz de transformarte en sirena? ¿Cómo que no? Fla, se transforma en sirena. No te veo, acércate. Y justo cuando se acercaba, Hércules sacó un escudo de bronce muy bien pulido que actuaba como espejo. Y claro, las sirenas son muy fuertes, pero ante su propia imagen quedan embelesadas, se miran y quedan como hipnotizadas ante su belleza. Hércules aprovechó ese momento para atrapar y encadenar a Nereo, que le dijo entonces dónde estaban las manzanas de las Hespérides, ¿no? Ahí Hércules no actuó con fuerza, sino actuó con su elemento más definitorio, que es la astucia. Espacio en Blanco. Tu cita con el misterio en Radio Nacional. Qué curiosa historia. El Jardín de las Hespérides. En otros tiempos hemos hablado, hemos tratado el asunto. ¿Qué era el Jardín de las Hespérides? Aparte de ese lugar legendario donde vino también Hércules a robar las manzanas. El Jardín de las Hespérides, también envuelto, por supuesto, en la mitología y la fantasía, era el lugar donde se encontraba un jardín
un manzano, un árbol prodigioso que daba manzanas de oro, y que era de la diosa Hera, de la diosa, la mujer de Zeus, la celosa, la que odiaba a Hércules. Dicen que Gea, la diosa tierra, cuando Hera se casó con Zeus, le regaló ese árbol. Ella buscó un sitio bellísimo y oculto y puso su manzana, su árbol. Temerosa de que alguien pudiera robarle las manzanas, pues encargó a una serie de ninfas, mujeres muy bellas que amaban la música, y puso un dragón, que se llama el dragón Lagón, a proteger el jardín de las Hespérides. Por tanto, los frutos tenían una doble protección, que estaban en un lugar desconocido, lejano y remoto, y segundo, pues el dragón y las ninfas. No lo tenía fácil Hércules para robar las manzanas, no lo tenía nada fácil, y con la ayuda de Atlas, del coloso que sostenía el mundo, pues logró la proeza. Pero eran manzanas, algunos autores decían que hacía referencia a las grandes riquezas, sobre todo al oro que había en esa zona del mundo. Claro, el mito cuenta manzanas. Ya, ¿qué hay debajo de esa realidad? ¿Qué hay? Pues algunos quieren interpretar que el árbol es un símbolo de la minería, de la riqueza, que las ninfas eran un símbolo del culto al arte, de la música, en fin, hay muchas interpretaciones. Yo en el libro no interpreto, yo cuento la leyenda, la narro tal cual, y que cada uno saque las consecuencias, ¿no? Y además, como lo cuento en la historia de Schulte, yo soy de los que cree que debajo de las leyendas puede existir algo de realidad, o un componente alegórico, o una realidad. ¿Por qué Hércules viene 2 veces a España y no va a Francia o a Italia o a otros países? Bueno, pues quiere decir que en aquel momento la presencia tartésica era muy importante en sus sueños, en sus ansias, en sus mitos, ¿no? En última instancia. Hay un capítulo aquí que hablas del viaje de Norax. ¿Qué es esto? Esto es muy curioso, aparece en la mitología, pero hay evidencia arqueológica. Norax era un príncipe y nieto del rey Gerión, al cual le roban los bueyes. Era un chico joven, inquieto, que en un momento dado se hace a la mar, parece que está en Menorca, y después llega hasta Cerdeña, donde fundaría, según los mitos, la ciudad de Nora. Esto era otra cuestión, que era simple mito, nadie se lo creía, en fin, pero la verdad que hace unos años apareció una ciudad de ese periodo cronológico en Nora, en Cerdeña, y apareció una estela con algunas espadas tartésicas y una estela con inscripciones tartésicas, ¿no? Casualidad, constatación. No soy arqueólogo, no me toca evaluarlo, pero en este caso parece que la leyenda anticipa por lo menos parte de lo que las piedras y la arqueología han dicho después, ¿no? ¿Los bueyes? ¿Qué historia hay detrás de esos bueyes de Gerión? Bueno, ahí de nuevo aparece el mito, ¿no? ¿Por qué bueyes? Volvemos al animal sagrado. Las marismas del Guadalquivir fueron históricamente, han sido y seguirán siendo, pues, un lugar de pastos maravillosos. La sal da una riqueza de los pastos muy característica, con lo cual, pues, la abundancia de lluvia hace que haya sido una tierra ganadera. Ahora mismo el ganado no supone la riqueza que era la antigüedad. Un buey valía muchísimo dinero en la antigüedad, nada comparable con lo que equivale a nuestra renta hoy en día. Pues Hércules viene a robar esos bueyes. Si queremos limitarnos a las leyendas, pues viene a robar los bueyes del rey Gerión, con una treta como siempre, engaña al gigante que lo custodiaba, al perro que lo custodiaba, y se lo lleva. Si queremos verlo alegóricamente, de nuevo una de las riquezas tartésicas por antonomasia, que era la ganadería, con esas grandes manadas de bueyes, de toros, de vacas, que a día de hoy nos siguen definiendo, ¿no? Veamos por la cara o por la cruz de la moneda, nos hablan de episodios posibles. Leyendas de Tartesos, como en el Pimentel esta noche. Seguimos adelante, hay una introducción que nos va a dar más datos de este apasionante asunto que estamos tratando esta noche. Sigamos buscando más datos de este enigmático reino. Nos lo cuenta Martín Almagro Gorbea, catedrático de Prehistoria de la Universidad Complutense de Madrid. Pues Tartesos se ha definido, yo creo, como el dorado de la antigüedad.
Es decir, era un país fabuloso, sobre todo en el oriente del Mediterráneo, donde sabían que el oro, que era extremadamente raro, y otros metales como la plata, que eran muy apreciados en Oriente, allí aparecían de forma fabulosa en grandes cantidades. Entonces se convirtió en una especie de atractivo mítico, porque también estaba al extremo del Mediterráneo, que era entonces el extremo del mundo conocido. Todo esto explica la realidad y al mismo tiempo la fábula que surgió en torno a Tartessos en la antigüedad y que afortunadamente ha perdurado hasta nuestros días. El interés por la misteriosa Tartessos se remonta a la antigüedad. Diversos historiadores y viajeros griegos de los siglos VI al IV a.C. dejaron constancia de lo que se sabía o creía saberse sobre aquella civilización. Tal es el caso de Hecateo de Mileto, de Heródoto y sobre todo de Abieno, que en su Hora Marítima hablaba de un río llamado Tartessos, que ceñía la isla en la que se encontraba la ciudad, también denominada Tartessos. Otro autor del siglo IV a.C., Éforo, se refería igualmente a un mercado muy próspero, la llamada Tartessos, ciudad ilustre, regada por un río que lleva gran cantidad de estaño, oro y cobre de Céltica. A todos ellos se sumó una referencia aún más intrigante, la de la Atlántida cantada por Platón en sus diálogos, particularmente en el Timeo, y que muchos no dudaron en identificar con Tartessos. Sigamos buscando restos de este mítico reino. Lo hacemos esta noche con la visita de Manuel Pimentel. No te preguntas si estás a gusto. ¿Estás a gusto ahí en Córdoba? Estoy en la gloria. Me alegro. Adentrándonos en este mundo, ¿verdad? Y mientras se oye Martín Almagro, un arqueólogo muy prestigioso, ha definido perfectamente lo que... Ella ha ubicado perfectamente lo que es Tartessos. Apasionante. Estamos tocando uno de los temas que más apasionan a muchos de nuestros oyentes y sobre todo tenerlo tan cerca. Lo que te decía antes, si esto estuviera en América, estarían excavando ya, habrían hecho 300 películas, habría un montón de gente detrás de todo este asunto. Increíble, pero bueno, estamos en España. Tú fíjate, Alain, cuando hablaba, por ejemplo, de los bueyes de Gerión, ¿no? Lo defendía un perro, se llamaba Ortro, el perro, y era hermano del Cancerbero, que era el perro que custodiaba el Hades, es decir, las puertas del infierno. Ajá. La importancia que el mundo griego le ha dado siempre a nuestra tierra, ¿no? Que ponían dioses, hay muchos dioses griegos que tienen origen occidental, y después el perro, por ejemplo, que custodiaba los bueyes de Gerión, era hermano del perro que custodiaba su infierno, ¿no? No son leyendas menores, no son casualidades, son con mucha sustancia y mucha repercusión, ¿no? Por tanto, es muy llamativo, la verdad. ¿Cuántas cosas desconocemos de nuestra propia historia? La Atlántida. Llega Platón y habla de la Atlántida y lo relaciona con Tartessos. ¿Qué relación puede tener? Volvemos casi a la historia legendaria. Vamos, esto es un tema igual de apasionante, ¿no? Vamos a ver. La Atlántida nos llega a nosotros gracias a Platón. Claro, el mensajero es muy importante. Platón, uno de los filósofos en lo cual se sustenta todo el pensamiento occidental y por tanto no es alguien que pasaba por aquí. Hay que tener en cuenta sus palabras. Él en 2 de sus diálogos dice que existió un reino muy rico y más allá de las columnas de Hércules. Entonces, de nuevo, la columna de Hércules, una referencia muy bien definida, y que por la soberbia, etcétera, etcétera, fue sepultada bajo las aguas. Aparece entonces 2 elementos, más allá de la columna de Hércules, la soberbia, y por qué ese mito ha llegado tan lozano. ¿Por qué se siguen haciendo películas, libros? Sigue teniendo, pues yo creo por muchos motivos, ¿no? Primero, lo desconocido, no ha aparecido, era rico, que fue, era avanzado, pero segundo, por la actualidad, la lozanía de su planteamiento, ¿no? Los hombres, los atlantes, pecaron de soberbia y la madre naturaleza los aplastó, ¿no? Eso está en nuestro subconsciente ahora mismo, si estamos abusando, ¿no? De clima, de naturaleza, si cambio climático, catástrofe, y yo creo que este tierra de cultivo hace que la Atlántida sea de los mitos clásicos con más lozanía. ¿Por qué se une la Atlántida, nada más ni nada menos que la Atlántida, con Tartessos? Bueno, ya hemos dicho que durante cientos de años ambos permanecían en el mito. Hoy Tartessos ya no es mito, Tartessos es arqueología, con debate todavía científico, pero ya es arqueología. Sin embargo, la Atlántida sigue siendo mito, leyenda a día de hoy.
¿Hay algo debajo? No lo sabemos, pero no hay que descartarlo, porque ya hemos analizado algún caso donde bajo la leyenda aparece la realidad. Un tipo muy excéntrico, curioso, yo creo que algo esotérico, algo implicado en la teosofía e incluso en el espiritismo, que fue Ignatius Donnelly, un congresista norteamericano de finales del 19, fue quien escribió un libro que llamó Atlántida, el mundo antediluviano, donde por primera vez decía: la Atlántida existió y los tartesos son sus descendientes. Eso que generó y ya inició esa corriente de pensamiento, en fin, no científico, puramente alegórico, como queramos llamarlo, pero que prospera. Schulten, nada más ni menos Schulten, también le va por esa línea y dice: existió, la Atlántida existió, estaba el mito, existió, y la ubicación tuvo que estar cerca del actual Tartesos o incluso en el mismo espacio geográfico, y los tartesios son sus descendientes. ¿Qué ocurre? Entre Atlántida y Tartesos no se sabe muy bien, ¿no? Pero si hubiera existido la Atlántida, puede haber miles de años de diferencia. Por tanto, en principio, hay que hacer un gran esfuerzo para unirlas, ¿no? Pero dado que ambas desaparecen, el espacio geográfico la define cercano, las características, la abundancia del metal, para los atlantes también el toro, el animal sagrado, algunas cuestiones del mar, pues hace que exista la posibilidad, y esto ya digo, Tartesos es arqueología envuelta en el mito, pero la Atlántida es solo mito, pues pudiera existir la realidad de que esa posible unión entre Tartesos y la Atlántida, que hoy solamente es ficción, pues pudiera tener base histórica, quién sabe. Nos quedan como 8 o 9 minutitos para terminar este viaje, desgraciadamente contigo. En la segunda parte vamos a llevar a nuestros oyentes a una isla que hay en México que se llama Mezcaltitlán, que dicen que es el origen de la civilización azteca y que tiene que ver también con la Atlántida, no os lo perdáis. En tu libro hablas de la historia de un medallón atlante, y quiero preguntarte por Julio César, la profecía, un montón de cosas. Si puede ser más breve, ¿qué es eso del medallón atlante? Es una leyenda también que enraiza con Egipto, ¿no? Ahí yo es donde tengo más licencia literaria, vale. Pero me viene de un viaje a Egipto que hice, y donde hablan siempre de los anillos atlantes y te lo enseñan. Sí. Dado que parece que parece no, seguro que los sacerdotes egipcios trasladaron a Solón, y Solón, a través de Solón llega a Platón la existencia de la Atlántida, pues en vez de un anillo me permití poner un medallón, ¿no? Eso es. Sin embargo, de Julio César es rigurosamente histórico y muy divertido. Julio César ya tenía 30 y tantos años, la edad en la cual Alejandro Magno había conquistado todo un imperio, y él todavía era un general que estaba aquí en provincias, en Hispania, ¿no? Y la ansia le podía, ¿no? La ambición le podía, y sus amigos le dijeron: mira, vete al santuario de Melcar, al templo de Melcar, y pide oráculo, que te diga el futuro. El templo de Melcar, que es la actual isla de Santipetri, maravillosa, en la costa gaditana, en Chiclana, era un santuario importantísimo en el Mediterráneo. Julio César fue, y allí quedó satisfecho por dos cuestiones, ¿no? La primera, porque los sacerdotes le augugaron un porvenir glorioso, como así fue, y la segunda, cuando descubrió que otros ilustres visitantes del templo, por ejemplo los cartagineses, Aníbal Barca, que fue el padre de Aníbal. Aníbal fue el que después con los elefantes cruzó los Alpes y a punto estuvo de conquistar Roma. Bueno, pues Aníbal Barca hizo jurar a su hijo odio eterno a los romanos ante el templo de Melcar, ¿no? Figúrate esa escena, la fuerza que tiene de un templo oculto, una deidad mítica, y haciendo jurar odio eterno a un pueblo como Roma. Sigamos con sueños o profecías. El sueño de Pelayo Quintero. ¿Qué sueño tuvo? Este es maravilloso. Pelayo Quintero, un arqueólogo nacido en Cuenca, llega a ser director del Museo Arqueológico de Cádiz, una eminencia, pudo excavar toda Cádiz, encontró muchas necrópolis fenicias, pero él siempre quedó muy fascinado en su infancia cuando apareció un sarcófago fenicio masculino, que muchos oyentes reconocerán, sereno, con unas barbas, una figura maravillosa, y él cuando lo vio siempre pensó que si había un sarcófago masculino tenía que existir uno femenino. Él buscó durante toda su vida ese sarcófago fenicio femenino, excavó día y noche, buscaba, y el sarcófago fenicio no aparecía. Al final, en el 39, se va a Tetuán, ya mayor, muere en Tetuán, y él muere, con una obra arqueológica muy importante, por tanto una satisfacción profesional, pero la amargura de no haber localizado nunca ese sarcófago fenicio femenino. En 1980, años después de su muerte, están haciendo unas obras en un local de Cádiz, ¡clac! La retroexcavadora toca una piedra, van los arqueólogos y resulta que era
el sarcófago fenicio femenino. No me digas. Bellísimo, bellísimo, con la misma cara, tal. Y cuando están los arqueólogos, uno demuda, se queda blanco y le pregunta a los demás, oye, ¿qué te ha pasado? ¿No estás feliz porque ha aparecido el sarcófago fenicio femenino? Y dicen, sí, estoy feliz, pero ¿sabéis dónde estamos? Le dice otro, no, pues estamos en el solar justo donde Pelayo Quintero hizo su casa en la que vivió muchos años. Pelayo Quintero estuvo durmiendo sobre el sarcófago fenicio femenino durante muchos años. ¿Lo sabía? ¿No lo sabía? No lo sabemos, pero esto es realidad, no es un mito. He podido hablar con los arqueólogos que estuvieron allí y una historia pues fantástica que envuelve de misterio, de poesía, lo que es el mundo tartésico y en aquel momento el mundo fenicio. Todavía no sabemos si Pelayo Quintero, yo hablo con arqueólogos, me dicen que el terreno no estaba removido, por tanto el azar, la fortuna, el destino, la atracción, quién sabe, hizo que Pelayo Quintero durante años durmiera sobre su deseada dama fenicia sin que él nunca llegara a saberlo. Y casi para terminar, quiero hablar de tesoros y de la maldición de Cancho Ruano. ¿Qué es esto? Cancho Ruano es un santuario en Badajoz, es el santuario de Cancho Ruano, que yo recomiendo que vayan a verlo quien pueda, porque es formidable. El caso que apareció, y para sorpresa de los arqueólogos, no solamente estaban todos los ajuares intactos, cerámica, bronce, orfebrería, cereal, todo intacto, sino además se veía que el templo había sido demolido de forma muy ordenada, ¿no? Con un ritual. Primero demolido los techos, después cubierto de tierra y después cubierto de jara, que incendiaron. Eso le ha permitido al arqueólogo, y en la leyenda que yo recojo, pues elaborar que fue una destrucción litúrgica realizada por los propios sacerdotes del último templo tartésico, Cancho Ruano, ante probablemente por una invasión de pueblos del norte o cualquier otro peligro. Es una cuestión fantástica. En el Cancho Ruano de Mayo hay dos altares, un superior, que era una de piel de toro, que ya hemos hablado, pero el inferior, que es el que se ve ahora mismo, es todavía más misterioso porque le tiene la forma de un escarabeo egipcio. Se puede ver en internet y es realmente llamativo. ¿Por qué esa forma de ese altar tan peculiar? Eso no lo sabemos. ¿Cómo te apasiona el tema, Manuel? Sí, es que es maravilloso. Es que hay temas, lo tenemos, vivimos sobre eso y simplemente observándolo y contando lo que se ve, ¿no? Sí. Maravilloso. 2 minutos. Tesoros, el de Carambolo, que yo creo que ha sido el descubrimiento más importante de este siglo, ¿no? El tesoro del Carambolo, y te hago la historia, está en un cerro muy cerca de Sevilla, había un tiro pichón, había unas instalaciones, decidieron ampliarlas y habían excavado una terraza. Iban a empezar a hormigonarla, los albañiles ya estaban haciendo la mezcla, y llegó el arquitecto, no le gustó la altura, y dijo, mira, me vais a bajar 15 centímetros de terraza. Los albañiles protestaron, hombre, si ya tenemos hecha la mezcla, que no, que bajéis 15 centímetros. Total, va uno de los albañiles, de nombre perfectamente conocido, da un golpe, ¡cloc!, y suena el metal, y aparece el tesoro del Carambolo. Nada más ni nada menos que el tesoro más rico, probablemente, o uno de los más ricos que ha aparecido en toda Europa occidental. Si no llega a ser por la casualidad que el arquitecto va esa mañana, ahora mismo estaría todavía desconocido y bajo una capa de 15 centímetros de hormigón. Es la casualidad, el destino, quién lo sabe, ¿no? ¿Dónde se puede ver ese tesoro? Hay una historia muy bonita porque es el Ayuntamiento de Sevilla quien compra el tesoro, le hace una copia exacta por un orfebre muy famoso sevillano, se llama Marmolejo, y en teoría el original está en un banco, en la caja fuerte de un banco, y la copia es la que está en el Museo Arqueológico. Pero ha habido varios cambios, están en conflicto la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento, el Ministerio de Cultura, en fin, y siempre pues cada uno que va, cuando vez que voy a verlo, porque voy a verlo en muchas ocasiones, porque sigue asombrando el tesoro, siempre uno se pregunta, ¿será este el original? ¿Será el que está en la copia? ¿Quién sabe? Manuel, casi para terminar, ¿hay más tesoros que se van a encontrar, me has dicho? ¿O me lo he inventado? Seguro. Ahí en la leyenda hay una figura que dice, y es la ventaja de los tesoros, ¿no?, que los tesoros no se encuentran, no se buscan, los tesoros aparecen cuando ellos quieren, ¿no? Y no, todavía quedan muchas sorpresas de Tartesos, incluso de la Atlántida por descubrir. Ahora, lo curioso, siempre son los de fuera los que vienen, como Schulten, o recientemente un documental de National Geographic sobre la Atlántida. Siempre el ojo de fuera, afortunadamente, va cambiando, ya hay arqueólogos que se interesan, pero a nosotros estos temas parece que son solo para los poetas y los locos, y nos da como pudor más científico abordarlo, ¿no? Ahora, afortunadamente, eso se ha quebrado y ya hay muchos arqueólogos muy serios trabajando en la materia, que seguro nos van a dar grandes alegrías con el paso de los años. Leyendas de Tartesos, lo hemos esbozado con Manuel Pimentel. Manuel, súper agradecido. ¿Forma de contacto contigo? ¿O cómo
para poder saber más de este libro y de Tartessos, que nos apasiona? Por la página web de la editorial Almuzara, que lo he editado. Almuzara. En la editorial Almuzara, ya ahí podemos contactar, y ya digo que es un mundo maravilloso que atrae muchas personas, y yo creo que en el futuro todavía seguirá trayendo más. Seguro que sí, gracias a trabajos como el tuyo. Fuerte abrazo, te deseo lo mejor para este año 2016, que sigamos hablando de estos mitos y de que la leyenda se convierta en historia y demos valor a lo que tenemos en nuestro país. Igualmente deseo para ti y todo el equipo de tu más fantástico programa. Fuerte abrazo, hasta prontito. Hasta ahora. Cuando la noche dé paso a la madrugada, recorrerás un largo pasillo. Está oscuro, pero no temas. Al final, hay una puerta a lo desconocido. ¿Os imagináis? Leyendas de Tartessos, ha sido nuestro primer invitado. ¿Os imagináis que se hubiera perdido el tesoro del carambolo por esos pocos centímetros? Y según nos comentaban, este año 2016 va a dar muchas sorpresas en cuanto a tesoros que tendrán que ver seguramente con esa cultura. Os lo contaremos aquí en el programa. Hacemos una pausa para las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias, y regresamos. Tras la información, os queremos llevar a otro lugar de leyenda. Es una isla que tiene que ver mucho con la Atlántida, es parecidísima a la Atlántida, está en México, se llama Mezcaltitlán. No te lo pierdas, será tras las noticias, programas especiales de fin de Navidades, aunque para nosotros todavía siguen siendo Navidades. Enseguida regresamos, tenemos mucho que contarte aquí en Radio Nacional, dentro del Espacio en Blanco. Pasan algunos minutos de las 3, las 2 en las Islas Canarias, y regresamos desde nuevo aquí en el Espacio en Blanco, en Radio Nacional, el tiempo del misterio. Después de esta visita de lujo de nuestro primer invitado, tenemos aún mucho que contaros, y os agradecemos a todos que sigáis ahí conectados al Espacio en Blanco en la sintonía de Radio 1 y Radio 5. Saludos a todos los que estáis conectados a través de la radio online, 116 países en todo el mundo escuchando Radio Nacional. Y también la gratitud y los saludos a todos esos cientos de miles de personas que descargáis nuestro podcast. Ya sabéis, lo podéis hacer a través de la página de la radio a la carta. Buscáis ahí están todos los programas con la mayor calidad. Ahí os esperamos. RTV.es, buscáis podcast, el de Espacio en Blanco, y ahí lo encontráis. Y seguimos este viaje especial. Nuestro siguiente destino va a ser México. Estuvimos allí y hasta allí os queremos llevar, hasta una isla misteriosa llamada Mezcaltitlán. Dicen que es el origen de una de las culturas más portentosas. Allí nos recibió Miguel Estrada. Mirad lo que nos contaba. Hemos llegado hasta la isla de Mezcaltitlán y estamos con Miguel Estrada, el director del museo. Cuéntame un poquito, Miguel, ¿qué significa esta isla? ¿Qué significa para los mexicanos como origen de una civilización? Para nosotros es el origen de la mexicanidad. ¿Por qué? Porque de aquí partieron los aztecas, según la historia de los antropólogos, y de lo que nos han amparado como el Códice Boturini, que le llaman, que se llama así porque el que lo descubrió fue Lorenzo Boturini, un español, pero prácticamente un pergamino que redacta la partida del antiguo Aztlán a la Gran Tenochtitlán. ¿Cuándo ocurre todo eso? ¿Cuándo ocurre esa gran peregrinación de las tribus hasta el Distrito Federal? Según la historia cuenta y a lo que podemos ver del códice, ellos parten en el año 1116. De la era cristiana, 1116. Así es. Y posteriormente llegan a la Ciudad de México en 1325. Prácticamente son 209 años la peregrinación del antiguo Aztlán a la Gran Tenochtitlán. ¿Era mucha la gente que anduvo en esa peregrinación? Prácticamente eran 8 familias. Eran 7 tribus. Una de ellas la guiaba Huitzilopochtli. ¿Quién era Huitzilopochtli? Uno de los dioses del cielo. Huitzilopochtli era el dios supremo ahora sí, era el supremo que le decía y le daba las órdenes a sus sacerdotes.
200 años caminando hasta llegar a Ciudad de México. Huitzilopochtli le dice que habría una señal, ¿no? ¿Cuál era esa señal para fundar la ciudad? La señal era encontrar un águila devorando una serpiente en medio de una laguna, que por primera vez aquí la encontraron en la isla de Mezcaltitán. Primero se encontró aquí en esta isla. Así es por eso que ellos edifican y frecuentan la señal, el jeroglífico de decir, encontré la señal prometida de Huitzilopochtli, que era encontrar un águila devorando una serpiente. El águila real se encuentra 200 años después. Aquí encuentran otro animal, era una garza que estaba... Era un águila garza, devorando un reptil marino. Pero es la señal congruente que concordía a lo que era la señal de Huitzilopochtli, la deidad que le llaman. ¿Cómo se llamaba ese pueblo? ¿Era el pueblo azteca o las diferentes tribus? Antes era Mexicacán. Conforme llegan ellos, se sientan, le llaman Mezcaltitán. Y luego mexicas. Y luego mexica. Aztecas es lo mismo que mexica. Aztecas eran cuando no tenían gobierno. Mexicas después se comprenden cuando van conquistando los pueblos, porque fueron conquistando. Entonces le llaman no mexica, mexicanero, por mexicano. Era un pueblo bastante guerrero, ¿no? Iba conquistando, hacían sacrificios humanos, hasta que luego hacen toda esa inmensa organización que significa Tenochtitlán. Pues sí, fueron haciendo sacrificios de acuerdo a las deidades que iban viendo ellos mismos. Fueron haciendo sacrificios humanos, que le pueden llamar sacándole el corazón a fulano, pero antes era un privilegio llegar a ser sacrificado. Ahorita ya no, ya ahorita lo toma uno muy de otra manera. Pero sí, antes era un privilegio. ¿Por qué? Porque era un privilegio llegar a sacrificar porque iba directamente a los dioses, que eran Huitzilopochtli, Tlaloc, Quetzalcóatl, dependiendo las diferencias y las deidades que ellos veían, pues. Llegaron a Tenochtitlán y fundaron todo ese inmenso imperio, solamente esas familias que salieron desde aquí. Cuando llegan de aquí y se van a Tenochtitlán, ellos llegan y ven el águila real y ya entonces sí empiezan a edificar la gran Tenochtitlán. Qué pueblo tan portentoso entonces, ¿eh? Es una ahora sí una comparación muy, ¿cómo le puedo decir? Ahora sí, muy similar que tiene Mezcaltitán, porque de hecho tenemos un pueblo aquí que se llama Toluca, que es la capital de nuestro Estado de México, que anteriormente con nuestros antiguos pasados pudo haber sido la gran Tenochtitlán. Vamos a centrarnos en la isla. ¿Qué pruebas hay de que esta isla es el centro de la mexicanidad o mexicanidad, como vosotros decís? La prueba está en que aquí se encontró por primera vez la señal prometida de Huitzilopochtli, que era el águila devorando la serpiente. Era una piedra labrada, que esa se llevó al Museo Regional del Origen de Tepic por su valor histórico, su importancia que tiene para respaldarla. Pero Mezcaltitán sí tuvo esa importancia de decir, esto era lo que vieron los aztecas. Es una isla muy curiosa, de forma circular, aparenta un poco el diseño que se quiso hacer en Tenochtitlán, ¿verdad? Así es, porque de hecho Mezcaltitán año con año se inunda, las calles se inundan, sus banquetas son altas y se le llama la cuna de la mexicanidad, o se le llama la Venecia Nayarita. ¿Por qué? Porque sus calles se inundan y sus banquetados son altos, porque las calles, sus banquetas o sus pangas andan alrededor de la isla. Sus aceras, sí, así lo llamamos nosotros. Y dime una cosa, ¿cuántas gentes viven aquí? ¿Cuántos habitantes hay en la isla? Vivimos más o menos aproximadamente de 1.800 a 2.300 gente. ¿Y de qué vive aquí la gente? Productivamente del camarón, de la pesquería. Es una isla que no está al borde del mar, está en un estero, ¿no? No. Hay 6 meses que el agua se vuelve completamente salada y hay 6 meses que el agua se vuelve completamente dulce. Por naturaleza, tenemos productos de los dos lados del mar y del río.
¿Qué pruebas arqueológicas habéis encontrado aquí? Me enseñabas una piedra de la cual, bueno, no podemos hablar mucho, pero hay pruebas arqueológicas de un pasado tan antiguo como se plantea para ser el origen de la mexicanidad. El águila, la prueba más común es el águila devorando la serpiente, que es la que la acabo de mostrar. ¿Esa dónde se encontró esa piedra? Esa se encontró a espaldas del Museo del Origen. O sea, aquí al lado. Aquí al lado. Y la original la tiene el Museo Regional de Tepic, pero es una pieza que no la dejan ni tomar ni foto, es más casi ni ver. Sí. Pero esa está por protección y todo, en el Museo Regional, y se encontró aquí en la isla de Mezcaltitán. ¿Qué significa el nombre de Mezcaltitán? Es el lugar donde hay casas de los que adoran al dios Mexistli, o mexicanos. Mexicli es un nombre de un dios, ¿y qué significa? Mexistli es el mismo Huitzilopochtli. Y es lo que vamos adorando para contemplar la imagen de él. La imagen de él es eso, el águila devorando a la serpiente. Dime una cosa, Miguel, ¿se sigue todavía conservando la tradición? Es decir, contabas antes a unos compañeros que hablaban en náhuatl. ¿Se sigue hablando en náhuatl en la isla? Muy poco se habla en náhuatl, pero sí, no se deja de manejar, pero ya, ahora sí, muy remotamente se ha perdido, la verdad. Y estáis haciendo un trabajo de recuperar, me decías tú, con los niños, contarles cuentos, contarles historias, para recuperar esa tradición. Estamos en el proyecto de recuperación de la misma tradición, pues, la española, la que tenemos. Tomar un curso de lectura. Posteriormente queremos hacer una recuperación de los lenguajes de la misma zona. Ahorita lo importante de nosotros es rescatar la cultura, de que los mismos chiquillos ya se interesen por investigar y por conocer su pueblo, y ya posteriormente vamos a inculcarle otra de las cositas. No sé si conoces la historia de la Atlántida, de ese continente perdido, no sé si has oído hablar de ello. Hay mucha similitud en el nombre de ese continente de la Atlántida y de esta isla. ¿Crees que puede haber alguna relación? ¿Que alguna gente de ese continente perdido llegara aquí y fundara Mezcaltitán? Puede ser, porque la Atlántida, así como tiene su historia, también Mezcaltitán tiene la suya. Puede ser porque la naturaleza es muy, muy noble y muy fuerte. Así como puedo ocultar la Atlántida, puedo ocultar Mezcaltitán también. Es muy curioso porque además la descripción que se hace de la Atlántida es muy parecida a la isla vuestra, concéntrica, con esas calles, ¿verdad? La Venecia que tú decías que llamáis de Nayarit. Que es de acuerdo a los 4 puntos cardinales, norte, sur, este y oeste. Y esos puntos cardinales nadie los maneja exactos como... Así está orientada la isla, ¿no? Con esos puntos. Orientada. ¿Y quién pudo hacer eso? Los aztecas nomás. ¿Quiénes fueron los aztecas? Hay que saber, investigar quiénes realmente fueron ellos. Seguiremos haciéndolo. Gracias. Una invitación a todos nuestros oyentes en Europa para que vengan a conocer este lugar. ¿Qué les dirías? Pues que vengan aquí, los visitamos, igual los atendemos con mucho gusto en el Museo del Origen, por su servidor Miguel Estrada Calderón, y estamos a la orden, lo que se ofrezca. Muchas gracias por la invitación y por habernos enseñado un poco de tu museo y parte de tu historia. Muchas gracias. Pues igualmente también les agradezco que hayan venido a conocer un poquito más de nuestra cultura. Gracias. Hay un lugar en el que reside la magia, donde habita lo desconocido. El mundo del misterio es Espacio en Blanco, en Radio Nacional. Atrévete a acercarte más y te destrozaré. ¿Quién eres? Soy Morg. Y tú, quien quiera que seas, vas a tener el honor de ser mi última víctima. No moriré sin pelear. Soy un guerrero. Valiente guerrero. Lucha contra la nada. No
No puedo. No sé traspasar las fronteras de fantasía. ¿Qué es lo que te parece tan gracioso? Fantasía no tiene fronteras. Eso no es cierto. ¡Mientes! Pequeño necio. ¿Qué sabes tú del país de fantasía? Es el mundo de la fantasía humana. Cada parte de su reino, cada criatura suya, no es más que un trozo de los sueños y esperanzas de la humanidad. Por lo tanto, no tiene fronteras. ¿Por qué se está muriendo fantasía entonces? Porque los hombres han empezado a perder sus esperanzas y a olvidar sus sueños. Por eso la nada avanza cada día más. ¿Qué es la nada? El vacío que queda, como una ciega desesperación que destruye este mundo. Yo lo odio y por eso ayudo a la nada. ¿Por qué? Porque las personas que no tienen ninguna esperanza son fáciles de dominar. Y quien tiene el dominio, tiene el poder. Comienza el año 2016 y se inician nuevas actividades de este mundo del misterio que nos gusta. La primera, este próximo lunes ya, Sol Blanco Soler se encarga de darnos información. Buenas noches, Sol, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Miguel. Y buenas noches a todos y feliz año. Espero que te hayan traído muchas cosas bonitas los Reyes y que tengas cargado el zurrón de cosas venturosas para este 2016. Bueno, hay unos hechos reales que se han recibido ya, pero lo mejor es desear a todo el mundo y a todos nosotros que el 2016 pues nos traiga muchas alegrías y buenos haceres. Sí, señor, y que lo compartamos. Y se inician ya las jornadas de parapsicología. ¿Qué edición es esta, Sol? Pues la octava después de la serie tan fantástica y de 30 y tantos años del Padre Pinón, que nosotros digamos que seguimos sus pasos, ¿sabes? Perfecto. Las nuestras son ya las octavas. 8 años ya haciéndolas. Y se inician este próximo lunes ya, cada lunes de la semana. Siempre es el primer lunes después de Reyes. Sí. Y este año pues toca el día 11, el lunes, el primer día, por cierto, que lo abres tú las jornadas, con luz y oscuridad, los chamanes. Estamos deseando irte, porque siempre nos cuentas unas aventuras estupendas. Y luego pues tenemos la segunda, que es el 18, porque son todos los lunes, durante 10 lunes, ¿no? Y el segundo es Muertos, Demonios y Espíritus Malignos de Paloma Navarrete. Toma ya. Ah, sí, es que este año, ¿sabes lo que pasa? Intervenimos más los del grupo, porque ya el año pasado el público nos decía, sí, está muy bien que traigáis a gente importante, pero es que a vosotros no os oímos. Claro. Y entonces este año lo que hemos hecho es, bueno, pues trufar un poco el programa, ¿no? Con intervenciones nuestras. Por eso el segundo día es Paloma Navarrete, como os he dicho, con el título ese de Muertos, Demonios y Espíritus Malignos. Luego hay un tema que a mí me parece interesantísimo, los museos, templos del misterio, de Raúl Alonso Sáez, que es doctor en Historia y Teoría del Arte. Y luego tenemos el 1 de febrero La imagen de los seres sobrenaturales, de Carlos Canales, que supongo que también le conocerás tú. Hace poco estuvo con nosotros. Sí. Y luego tenemos el día 8 de febrero Espíritus y fantasmas, sintiendo lo invisible, por otro miembro del grupo EPTA, Aldo Linares. Aldo. Sí, que también le conoces tú. Bueno, todos son muy conocidos. Luego el día 15 hay Teletransportación y viajes en el tiempo, de Miguel Pedrero, también otro queridísimo amigo nuestro. Sí, señor. Luego tenemos el día 22 de febrero Los fantasmas en el mundo antiguo, que es Ana María Vázquez Ois, que sabes que es profesora de historia antigua y siempre tiene unos conocimientos de ese mundo antiguo que son maravillosas. Además es amenísima y es estupenda. Luego el día 29 de febrero es La guerra mágica, Enrique de Vicente, que sabes que le encantan esos temas, pero bueno, también, como ves, son todos amigos, es decir, los que participan. ¿Cómo tiene que ser? Como tiene que ser. Claro. Y luego el 7 de marzo
hemos querido, porque sabes que Piedad Cabero, miembro del equipo también, sí, pues realiza las psicoimágenes, ¿no? Y tiene un stock de psicoimágenes interesantísimas. Y siempre le decimos, pero es que la gente no conoce tus psicoimágenes. Sí, pero es que yo no quiero estar allí sola poniendo mis diapositivas, yo quiero que haya un poco de polémica. Y entonces hemos quedado en que ella es Piedad, José Luis, que es otro miembro del equipo, que es el físico, ¿sí?, que daría, digamos, las hipótesis de las dimensiones y de qué podrían ser las psicoimágenes, y luego estoy yo, que soy del otro bando, en el que, bueno, yo voy un poco a esgrimir otras hipótesis que no son tan de la ciencia física actual. Perfecto. O de los conocimientos de la física actual, pero que también pueden ser hipótesis de trabajo para justificarlas. Y luego, por último, cierra lo mismo que tú abrías las jornadas, Javier Sierra cierra las jornadas el día 14 de marzo, pues él dice que quería hablar sobre este tema, que es la cultura del misterio, 25 años de la divulgación de lo desconocido, porque dice que es muy importante que la gente sepa todo ese trayecto que ha tenido la investigación de lo paranormal y de la divulgación de lo paranormal. Así que, como ves, pues es muy variado, como pretendemos todos los años, que sea gente pues de peso, es decir, que no sean de estos, pues bueno, ya sabes. Un programa muy completito. Déjame que ponga un poquito de música y damos forma de contacto y la hora a la que comienza. De acuerdo, estupendo. A partir del próximo lunes me toca a mí, abriendo estas jornadas. 7:30 es la hora, Sol. No, 7:15. 7:15, 19:15. Pero hemos tenido que adelantar porque es que las monjas pues se retiran a las 9. Entonces a las 8:30 tenemos que desalojar la sala. Perfecto. Porque este año nos lo han impuesto como condición. Entonces lo que hemos hecho es adelantar un cuarto de hora, ¿sabes? A las 7:15. 7:15. La hora es, como siempre, en el Colegio de Jesús María y en Juan Bravo, casi esquina Velázquez, aquí en Madrid. ¿Tenéis una página web o algo? La página web es www.grupoepta.com, que ahí hay un correo que yo contesto, y entonces, bueno, cualquier duda que tengan. Perfecto. Y ahí también, pero vamos, más información del lugar, la hora, los conferenciantes, pues tampoco creo que sea muy necesario, pero cualquier duda se pueden poner en contacto con nosotros. Perfecto, gracias, Sol, andamos ya con un poquito de prisa. Gracias. Te saludo, a vosotros siempre. Feliz año, que sigamos viéndonos, y te veo este lunes para abrazarte y ponerme nervioso una vez más. Bueno, estaremos encantados en recibirte. Un besito grande. Miguel. Hasta prontito. Hay secretos que han vivido ocultos miles de años. Realidades que escapan al mundo de la lógica. Oscuros enigmas. Conócelos en Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Hola, soy Kichan, el guía de Angkor Wat. Saludos de Angkor, Camboya, a los oyentes de Espacio en Blanco. Seguimos viaje. Tenemos una nueva invitada de lujo, Clara Janés. Con ella vamos a hablar de ese dicho de en casa, la mujer en casa con la pata quebrada. Vamos a descubrir si es cierto esto, y sobre todo vamos a conocer la importancia que a lo largo de la historia han tenido las mujeres. Escuchar esa introducción y no os perdáis la entrevista. La Revolución Francesa. Y a ellas se suman las mujeres que, como Safo, utilizaron la pluma para expresar sus sentimientos, sus ideas, su visión del mundo. La reina de Navarra, Margarita de Valois, Sor Juana Inés de la Cruz o Teresa de Ávila. Acompáñanos en los próximos minutos a conocer la vida de mujeres que con su esfuerzo llegaron a cambiar el mundo que hoy conocemos. Y vamos a hablar de un tema que se resume en guardar la casa y cerrar la boca.
algo que teóricamente tienen que hacer las mujeres, aunque vamos a descubrir que las mujeres hacen muchísimas más cosas, con Clara Janés. Buenas noches, Clara. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Yo estoy sorprendido con ese libro que has escrito, Guardar la casa y cerrar la boca. Eres poetisa, novelista, ensayista y traductora, y no os cuento la cantidad de idiomas que traduce. No nos lo digas porque nos da vergüenza. Son locuras, son locuras. Desde hace mucho tiempo te dedicas a tratar de expresar el talento femenino o divulgar, ¿no? Que las mujeres valen mucho más de lo que la historia les ha pretendido dar, ¿no? Como pues papel. Sí, ya uno de los primeros trabajos que hice en la universidad fue sobre la Condesa de Día. Sí. Y de ahí ya fue siguiendo. Bueno, vamos a tratar de descubrir algunas mujeres importantes. Por ejemplo, ¿qué hacía esta mujer? Pues esta mujer era hija del rey Sargón, el cual había hecho algunos cambios en la sociedad y el gobierno, y la puso en este puesto importantísimo para que controlara a los sacerdotes. Entonces ella empieza con una voz airadísima diciéndoles que porque no se arrastran a sus pies levantará su mano contra ellos. El caso es que yo creo que los sacerdotes tenían mucha manía. Entonces cuando murió, me imagino, destruyeron sus himnos e incluso borraron su nombre, de modo que no se encontró hasta 1926 un elemento de alabastro en el cual había restos del nombre y indicaciones de los himnos. Entonces empecé a investigar, o sea que es una cosa muy, muy reciente. Qué curioso. Sí. No te pregunto, Clara, quizá debería haber sido la primera pregunta, ¿por qué la mujer ha sido tan relegada, tan perseguida? Quizá por el miedo que siempre ha tenido el varón, el hombre. No. ¿No? ¿Qué va? Esto empieza en el momento en que el hombre y la mujer dejan de ir andando. Esto es la época de los nidos arbóreos, que se pasan todo el día andando, recogiendo bayas y se suben a los árboles a dormir. Pero llega un momento en que ya empiezan a establecerse. Empieza la casa y empieza la agricultura. En ese momento hay una propiedad. En el momento que hay una propiedad, ¿quién es el dueño de la propiedad? ¿Quién es el heredero? Hay que saberlo. Y es el hijo. Y entonces, claro, la que se sabe seguro que es madre, es la madre. Del padre no se sabe. Y entonces se la obliga a estar encerrada realmente para que no tenga relaciones con otros hombres, porque esto era una novedad, digamos, ¿no? Y ahí empieza. Y que cuanto más poder y más complicaciones hay, pues más se va machacando la diferencia. Ya, ¿no crees que ha sido también algo de miedo por ese poder que tiene la mujer de dar vida? Yo no creo que en el origen esté el miedo, no. Que ha venido luego, sí, pero en el origen no creo. Bueno, no creo. Seguimos viaje. Estábamos hablando de la primera escritora, nos vamos a Egipto. Hubo un movimiento interesante de literatura erótica en Egipto. Fantástico. ¿Sí? Había un movimiento porque allí sí que había bastante libertad y la mujer se podía exhibir su cuerpo y convertirse en tentadora para el hombre, ¿no? Entonces esto permite que haya ya una poesía como esta joven que sale del baño y le dice al amante, mira que salgo con un pez entre los pechos. ¿Con un qué, perdona? ¿Con un? Que salgo del agua, sí, con un pez entre los pechos. Ajá. Y le dice, mírame. Y no estaba mal visto esa exhibición de la mujer. Es que mira, en Egipto había más libertad y la mujer realmente en la casa mandaba. Yeah. Y las primeras normas que de Ptahotep dicen al hombre, cuida a la mujer, mímala, cómprale perfumes, ¿sabes? Yeah. O sea, que era una visión diferente. Yo creo que los que son duros de pelar son los judíos. Antes estaban los romanos también, ¿no? Que no se sabe mucho de las madres romanas, ¿no? Que son un poco Antes, ahí hay la paradoja tremenda de que al principio, justamente, la mujer romana era muy libre, tenía coeducación, tenía luego clases en casa y podía participar, incluso tenía derecho al divorcio, a acusar al marido por infidelidades, cosas así. Uh-huh. Y cuando se casaba, esto es muy importante, pasaba a ser señora, se le cedía el paso y formaba parte de lo que era el ordo matronarum, de las mujeres casadas. Y entonces yo creo, esto no tengo ningún dato, pero es la intuición que tengo,
este ordo matronarum llegó a tener bastante poder en la sociedad. Y en un momento dado, Augusto hace que la mujer no tenga acceso al estudio, que no pueda escribir esas historias, ¿no? Hace la represión. Pero yo me baso en esta cuestión del ordo matronarum porque allí tenemos la prueba de las pocas cosas que han quedado. Es un discurso de Hortensia, que era hijo de un abogado de nuestros, y que se enfrenta con el gobierno porque le están pidiendo a las mujeres que paguen unos impuestos para unos problemas internos. Entonces ella dice: nosotros nos venderemos las joyas y nos venderemos lo que haga falta cuando haya un enemigo exterior, no por rencillas interiores. Y el discurso de Hortensia es tan potente que a mí me recuerda el discurso de Marco Antonio en Julio César de Shakespeare. Debería ser quizá la forma de discurso que se hacía, pero el de ella es potentísimo. Entonces, ¿qué pasa? Llega Augusto, digo yo, y no le gusta que las mujeres tengan estas intervenciones con respecto a las decisiones de los gobernantes, ¿no? Y entonces se carga todo lo que había. Es que es alucinante. Quedan muy pocas cosas, muy pocas. Damos un salto en la historia y poca gente sabe que hubo órdenes de caballerías femeninas en la Edad Media. ¿Qué le parece a ti esto? Esto para mí sí que fue una sorpresa. Buscando un dato que no tenía nada que ver, me encontré con que había estas órdenes de caballerías y que no solo ya las mujeres iban a las cruzadas, ¿no? ¿Iban también a las cruzadas? No me digas. Sí. ¿Pero como mujeres o disfrazadas de hombres? Como mujeres, o sea, Conrado II va a combatir a Siria y lleva todo un ejército de amazonas. Luego hay otro, no sé si es Ramón Berenguer IV, no, hay otro que dice: yo voy mal acompañado de hombres y bien acompañado de mujeres. Se sabe que 2.000 mujeres por lo menos participaron en las cruzadas. Entonces las mujeres, cuando los hombres se iban, las mujeres que quedaban en las ciudades, pues a veces defendían la ciudad de un ataque, y este es el caso de las de Tortosa. Ese es creo que es Ramón Berenguer IV, que cuando la ciudad está sin hombres y es atacada por los ingleses, las mujeres se visten de hombres, cogen las armas, defienden la ciudad. Y entonces él crea el orden del hacha, nada menos, y que es toda para mujeres. Es una orden de caballería. La orden del hacha. Sí. ¿Eran españolas estas mujeres? Eran españolas, sí, Tortosa. Qué curioso. Saltamos a China, si te parece. Muy bien. Surgió una clase de cortesanas cultas en China. En China y sobre todo en Corea. Ahí tenemos la paradoja, yo creo que las más grandes que hay y que yo he encontrado en este libro, ¿no? Hay, en Extremo Oriente, hay dos lenguajes, uno que se llama masculino y otro femenino. El lenguaje masculino es el chino. ¿El chino? Es el chino. Y entonces, por ejemplo, en Japón, ¿qué pasa? El hombre está obligado a escribir en chino y con todas las normas de la literatura china. La mujer puede escribir con la escritura silábica, llamada escritura femenina, que es la que se usa corrientemente y le da acceso a cualquier tema. Entonces ahí surge el primer novelista, igual que el primer escritor. El primer novelista es una mujer, es Murasaki Shikibu, que cuenta una epopeya, digamos, social, amorosa, las aventuras del príncipe Genji, donde cabe absolutamente todo. Allí ves el paisaje, allí ves las rencillas, allí ves el mito que surge, el germen de otras obras posteriores, como las de teatro, ¿no?, que surgen de alguna obra de allí, y todo cabe, y todo está además, para entendernos, fotografiado a través del haiku, que era lo que usaban para dar fe de un instante. Y esa es la cuestión, ¿no? El hombre, al tener que escribir en chino, no podía hablar de lo de cada día, tenía que seguir unas normas. Pasa lo mismo en Corea. Pero en Corea, porque no te he hablado, hay en Japón
Hay las geisas, pero la escritura de las geisas no es interesante, por lo menos la que yo he conocido, claro, porque yo he ido pillando lo que he podido, pero no lo he conocido todo. En cambio, en Corea había la cortesana, tenía un carácter casi de soldado, estaba al servicio del gobierno. Cada X años se hacían como unas, digamos, redadas de jóvenes guapas, entonces ellas recibían educación. Podían cantar, podían pintar, tenían que escribir y incluso podían y debían aprender el chino. O sea, ahí es el máximo de refinamiento. Entonces estas cortesanas coreanas escriben maravillosamente. Cuando escriben en coreano, que es la lengua propia, escriben de un modo mucho más sencillo y asequible que cuando escriben en chino con las reglas de la escritura china. En cambio, la mujer normal, que recibía cierta educación, una mínima de escritura y de lectura, solo para poder leer los libros de la moral que ya tenía que seguir, ¿no? Entonces, claro, no era la culta, y la culta era la cortesana. Y además, te digo, tenía un rango de servidora del gobierno, ¿eh? ¿Y ellas fueron en ese sur de la China las que crearon ese lenguaje secreto, el Nushu? Eso es en China, sí. El Nushu es un lenguaje secreto que era solo para la mujer, en la cual es que escribía unas cartas que llamaban las cartas del tercer día, que se daban a la suegra, a la nuera, el día de la boda, y con las cuales había que enterrarlas. Y a mí lo que me asombra es que esta costumbre siguió hasta la época de Mao. Es decir, una lengua solo usada por mujeres, eso ya es diferente, ¿eh? Porque es lengua y escritura. Solo usada por mujeres, y con esta, supongo que sean normas también de la conducta de la mujer en el matrimonio, ¿eh? Sí, y se cultivó desde el siglo III después de Cristo. Imagínate, hasta Mao. Qué curioso. Es el palacio que mandó construir el Marqués de Cerralbo. Entra en los museos con Radio Nacional. Fahrenheit 451 es la Lee libros a la que el papel en Radio Nacional. Radio Nacional de España. Escucha música en Radio Nacional. Posibles. Gana un premio en Radio Nacional. ¿Y el equipaje? Disfruta del cine con Radio Nacional. ¿Pero por qué no te quedas aquí? Radio Nacional de España. Un mundo de cultura. Si te gusta el misterio, lo desconocido, tienes una cita con nosotros. De 2 a 4 de la madrugada, del sábado al domingo. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional. Y esta noche con Clara James hablando de mujeres, sorprendiéndonos de lo mucho que han hecho las mujeres y lo poco que conocemos. Nos vamos a Tracia. A mediados del siglo IV a.C. surge una de las primeras filósofas, pues Hiparquia. Hiparquia, sí. Y luego, claro, en Alejandría surge Hipatía, que este es un personaje súper interesante, porque ahí ya vemos cómo la religión empieza a modificar las cosas, ¿no? Alejandría, que era el lugar que tenía la gran biblioteca, que era una apertura enorme de todas las culturas mediterráneas, cuando los cristianos se imponen, empiezan a atacar. Y entonces atacan justamente a la gente que tiene más cultura. Y a Hipatía, que era filósofa, astrónoma, matemática, era todo, la pidan cuando va camino de dar sus clases. Un poco como ir en contra de ese conocimiento que tenían las mujeres o que había ahí en la ciudad. Pero allí era una cuestión religiosa. Ya, claro, ella no era cristiana, ¿no? Pero claro, también tenía el agravante de que era mujer. Y pues fue una víctima tremenda, ¿no? Qué pena que eso de la religión siga destrozando la cultura por todas las partes, a lo largo de la historia, incluso ahora, ¿verdad? Incluso ahora, sí, señor. Vamos a Grecia. Según tengo aquí, no fue Roma, la Roma de la República, la cuna de la mujer europea, sino que, o no fue Grecia, mejor dicho, sino que fue Roma, con Cornelia Sulpicia. Bueno, ya te he hablado un poco de esto de Roma, ¿no? Sí.
que fue todo destruido por Augusto. Pero claro, en Grecia ahí había el contraste entre lo que había en las islas y lo que pasaba en el continente. En las islas había, quizá por la proximidad del mar, había una libertad diferente. Y ahí tenemos ya Safo, que era una poetisa reconocida, maestra, enseñaba música, baile, etcétera, ¿no? Y en cambio, entre las mujeres que escribían ya en el continente, había menos libertad y no eran tan conocidas, pero también había alguna. Vale, pegamos un salto en el tiempo, nos vamos a Francia y los trovadores. Yo no sabía que había trovadoras también en las cortes del sur de Francia. Bueno, ahí sí que es muy interesante el tema de las trovadoras, porque ahí el nivel literario es exactamente igual en el hombre y en la mujer, ¿eh? Porque en algunos sitios vemos alguna diferencia de una sencillez de estilo. Por ejemplo, en los poemas hindúes del Kurun Tokai, que son entre 300 antes de Cristo y 300 después, hay una sencillez, pero son poemas que, aunque no se dice que son de mujer, siempre es ella dijo, ella contó a su amiga, ella con el novio esperando tal, ¿sabes? Y ahí hay una cosa que es muy sencilla. Las trovadoras no, tienen todo el matiz de la poesía trovadoresca, sea el trobar lleu, sea el trobar clus, y hacen juegos de palabras y hacen las insinuaciones más interesantes, ¿no? Y ahí, como te decía, yo empecé con la Comtesa de Vía, que realmente fue considerada no solo la Safo del momento, sino una seguidora casi de Ovidio, ¿no? De Larsamandi. Y ella pues canta a su enamorado y nada la contiene. Ella dice todo lo que tiene que decir. La cuestión de las cortes en Provenza también hay un aspecto, digamos, mítico, porque ahí la tradición, digamos, es que el trovador o el hombre va a conquistar a la mujer como si fuera una fortaleza, pero en cuanto la conquista, él se convierte en su servidor y ella es la dama y es la reina. Esas paradojas que se producen, que esto me parece súper interesante, cómo de repente en la sociedad hay una necesidad de convertir algunos hechos en mitos, ¿no? En símbolos. Y eso se produce y muy en relación con la literatura. Y el caso de las trovadoras yo creo que es este. Qué pena que no tengamos mucho más tiempo para seguir hablando de todo ello, pero vamos a las monjas. Parece que las monjas encerrarse en un convento daba más libertad que la propia vida que tenían en la sociedad del tiempo. Pues sí. ¿Sí? Esto es una cosa que es evidente, porque ya estamos hablando pues de la Edad Media, el Renacimiento y casi barroco, ¿no? Y esto en Occidente. Entonces ahí la mujer difícilmente podía tener una educación, a no ser que tuviera un padre ilustrado o que fuera de una familia noble, ¿no? Pero entonces en una familia que podía haber muchos hijos, muchos de los cuales se morían, la segundona, digamos, que no se podía casar bien, entonces elegía el monasterio, pero algunos lo elegían para poder estudiar. El caso de Sor Juana Inés de la Cruz es un caso flagrante, ¿no? Ella era una mujer culta desde niña, a los 3 años ya había aprendido sola el náhuatl de una ama que tenía. Era hija de mexicana y de español. O sea, ella solo aprendió. Ella, en cuanto pudo, empezó a escribir una poesía maravillosa, tuvo tratos con la más alta sociedad, y ella lo que quería era seguir estudiando, tenía intereses de todo tipo, astronómicos, matemáticos, físicos, etcétera. Pero su gran preocupación era
llegar a entender la existencia de Dios. Entonces, escribe un poema maravilloso que se llama Primero Sueño, donde llega a la conclusión de que su afán de conocer nunca se saciará, pero tampoco llegará a saber la razón de la existencia de Dios. Es muy fuerte, ¿eh? Uh-huh. Esto nos lo explica muy bien Octavio Paz en un libro que hace sobre ella. Mientras tanto, ella ha empezado el combate porque también la mujer tenga una educación. En cuanto hace esto, que se expresa en su carta atenagórica, empieza a ser mal vista por la Inquisición. Acaban quitándole todo lo que tenía, que tenía instrumentos de todo tipo, y libros prohibidos. Y bueno, el Primero Sueño, por ejemplo, deriva del Sueño de Cicerón, del cual deriva en parte en la Comedia de Dante. Uh-huh. Bueno, era una reducción absoluta a ella. Le quitan todo, la obligan a declararse la peor de todas. Y lo hace porque le corre peligro su vida. Y a ponerse a cuidar enfermos, con lo cual se contagia y a poco se muere. Esto es un caso que a mí siempre me pone los pelos de punta. Sor Juana Inés de la Cruz. Sí, Sor Juana Inés de la Cruz. Qué curioso. Casi terminando, hubo un tiempo que las mujeres se disfrazaban de hombres para poder tener libertad y acceso a la cultura, ¿no? Pues sí, señor. Esto nos lo dice Tirso de Molina, que dice: deseo entretener, de este modo no te asombre, que apetezca traje de hombre ya que no lo puedo ser. Y esto ya estamos en un momento en que también era una moda, ¿eh? Había las dos cosas. Pero la paradoja en este momento es que las más esclavas de todas eran las reinas, porque ellas no podían estar nunca solas. Yo me digo, ¿qué posibilidad de pensamiento tiene una persona que no puede estar sola ni un momento? Controlada por las damas, ¿no? Tiene la dama de honor detrás todo el rato, incluso a la hora de dormir. Y solo la deja sola en su aposento cuando aparece el rey. Esto me parece una barbaridad. Y luego hay un poema de Calderón de la Barca que para mí está expresando esta situación. Dice: estatua viva soy, pues tengo, ay infeliz, ojos para no ver, oídos para no oír, labios para no hablar, plantas para no oír, para no tocar manos, para no discurrir memoria. Esto es porque además, que esta es otra paradoja extraña, tanto el rey como la reina, cuando estaban en público y bailaban, tenían que estar enmascarados. ¿Sí? Sí. Ellos solo podían bailar con una máscara. Luego se quitaban la máscara y se sentaban, y entonces ya se les podía ver el rostro. Curioso. Qué paradojas más extrañas. Curioso. Las mujeres se disfrazaban, o hubo un tiempo que las mujeres tenían que inventarse un seudónimo de hombre para poder dedicarse a actividades propias de los hombres, ¿no? Bueno, sí, lo ha habido, pero también creo que en este aspecto ha sido una moda. Lo más sorprendente es el contrario, que por ejemplo María de Zayas, nadie cree que sea una mujer, es tan buena escritora, ¿cómo va a ser una mujer? Eso es un seudónimo, cree la gente. Ella nunca desveló la verdad de su nombre. Decías antes que llega el mundo judío y cambia un poco toda la situación de libertad que tenía en la antigüedad. La religión también lo cambia, prohibiendo el sexo, la libertad sexual, ¿no? Por supuesto. Pero hay mucho más. Y claro, si vamos a hablar de lo que es la religión y la libertad, vemos que todavía existe esta cosa tremenda de la mujer tapada. Esto todavía la tenemos. Uh-huh. Y la tenemos entre las afganas, entre las musulmanas. El caso de la mujer afgana es un caso muy interesante, porque además tiene prohibido tanto escribir como leer. Incluso no come con su marido, el marido la desprecia. Y el niño, el hijo, demuestra que es macho cuando pega a la madre. No me digas. Sí. Pero entonces ella, date cuenta, que está tapada como nadie, con la burka, ¿qué hace? Se revela y hace cantos orales, todos al amante, invitándole a hacer el amor, aunque caigan bajo las cuchilladas o los lapiden. No al marido, sino al amante. Todos al amante. Nunca al marido, solo lo cantan burlándose porque las casan, y eso me asombró muchísimo, no solo con viejos, sino con niños. Entonces, claro, el niño no puede hacer nada.
y la mujer se burla de él. Y entonces le llama el pequeño horrible. Y por ejemplo le dice al amante: haz un agujero en la pared, bésame en la boca. El pequeño horrible es albañil y ya lo tapará. El pequeño horrible es albañil y ya lo tapará. Exactamente. Qué curioso. El extraño mundo de las mujeres. Bueno, extraño que les ha tocado. Guardar la casa y cerrar la boca, de Clara Janés. Clara, gracias por haber estado en nuestro programa y habernos dado estos datos desconocidos de mujeres que han hecho papeles importantes en la historia o que han estado sojuzgadas. Ojalá la situación cambie en esos países que has dicho. Un beso grande. Gracias. Hasta pronto. Adiós. El último tema con Clara Janés nos hablaba de las mujeres. Son y han sido siempre el motor de nuestro mundo, el alma de nuestro mundo. Ojalá lo hayáis disfrutado. Terminamos segundo programa de este nuevo año recién estrenado con la intención de que os haya gustado la aventura. La semana que viene más aquí en Radio Nacional, no faltéis. Feliz año nuevo para todos. Para nosotros sigue siendo Navidad, aunque dicen que no es Navidad. Vamos a poneros música de Navidad. Feliz año 2016, han pasado las fiestas, comenzamos una nueva temporada y deseamos que ese año venga cargado de aventuras para todos y muchas aventuras aquí en el Espacio en Blanco. Hasta las 4 os dejamos con música navideña, con el mejor deseo nos encontramos en el Espacio en Blanco. Cuidaros.